A veces pienso que hay lugares donde el tiempo se pudre, bosques que respiran, que observan, que recuerdan cada paso de los que se atreven a cruzarlos. Y lo que voy a contarte sucedió en uno de esos lugares. Mi nombre es Andrés Cordero y trabajo como veterinario voluntario para una pequeña organización de rescate animal en las montañas de Oaxaca. No suelo hablar de esto. De hecho, nunca lo he contado fuera del pueblo. Pero después de lo que vi, después de lo que escuché, creo que alguien tiene que saberlo. Todo comenzó hace un año, a finales de octubre. Las noches eran más frías de lo normal y la gente del pueblo hablaba de algo que me pareció una tontería: perros desapareciendo. Primero 1, luego 3, luego más de una docena. Nadie veía ni oía nada, solo el silencio. Y por las mañanas 2 platos de comida vacíos frente a las casas. La gente decía que era obra de la vieja del caldo, un hombre que sonaba casi cómico, hasta que empecé a escuchar lo que decían después. Según los ancianos, era una mujer que vivía en el bosque negro, más allá del río. Dicen que hervía animales en enormes ollas de barro y que si uno se acercaba demasiado, podía oír el llanto de los perros mezclado con risas humanas. Yo no creía en nada de eso, claro. Para mí, solo era el rumor de siempre en pueblos donde el miedo se hereda. Pero esa misma semana, uno de los perros que teníamos en el refugio desapareció. Era un cachorro callejero, pequeño, con un ojo azul y otro marrón. Se llamaba Lolo. Y la forma en que desapareció fue lo que me hizo dudar de todo lo que creía saber. El refugio está cerca del límite del bosque. Aquella noche escuché que los perros comenzaron a ladrar sin parar. Salí con una linterna, pensando que sería un tejón o algún animal salvaje. Pero lo que vi todavía me da escalofríos. A unos 20 metros de la cerca, vi una figura, una silueta encorvada, cubierta con una capa negra, moviéndose entre los árboles. Tenía una linterna vieja, de esas que parpadean con cada paso, y un murmullo, como si hablara sola. No entendía lo que decía, pero juraría que repetía nombres de perros. Me quedé congelado. La figura se agachó, dejó algo en el suelo, y cuando la luz se movió de nuevo, ya no estaba. Caminé hasta el punto donde la había visto. En el suelo encontré huesos pequeños, calcinados, y un colgante hecho con ramas secas y un hilo de pelo. El olor era insoportable, una mezcla de grasa y humo, como carne quemada con hierbas podridas. Al día siguiente, hablé con don Matías, el anciano más viejo del pueblo. Cuando le conté lo que vi, se persignó 3 veces y me dijo: «Esa no es una persona, mijo. Es la misma que se llevó a los perros de mi padre. A esa mujer la quemaron viva hace más de 70 años, pero nunca encontraron el cuerpo». Intenté reír. Le dije que seguramente eran coyotes. Él negó con la cabeza. «Los coyotes no dejan los huesos ordenados en espiral, Andrés. Eso es trabajo de Bruna del Bosque». Bruna del Bosque. Así la llamaban en los registros antiguos.
Una curandera que vivía sola en una cabaña y a la que acusaron de robar animales para sus brebajes. La lincharon, o eso decía el expediente. Pero algo en la voz de don Matías me hizo pensar que ni siquiera él creía que estuviera muerta. Esa misma tarde, fui al bosque con un guía local. Quería ver con mis propios ojos esa supuesta cabaña. Caminamos durante horas hasta llegar a una zona donde los árboles crecían tan juntos que apenas entraba la luz. Y allí, entre las raíces, encontramos algo. Restos de una estructura quemada, piedras ennegrecidas, trozos de madera carbonizada y justo en el centro, una olla enorme, partida a la mitad. Me agaché para verla mejor. Dentro había marcas grabadas en espiral, como símbolos antiguos. El guía, al verlas, dio un paso atrás y me dijo: «No toque nada, licenciado. Ese lugar no está vacío». Me agaché para verla mejor. Dentro había marcas grabadas en espiral, como símbolos antiguos. El guía, al verlas, dio un paso atrás y me dijo: «No toque nada, licenciado. Ese lugar no está vacío». Esa noche soñé con la olla, con el humo saliendo de ella y con decenas de ojos mirándome desde dentro. Desperté empapado de sudor, y cuando salí a tomar aire, escuché algo en la distancia. Un aullido, uno solo, largo, agudo, doloroso. Y luego, silencio. A la mañana siguiente, las noticias locales hablaron de nuevas desapariciones. Esta vez, no solo en el bosque, también en la ciudad. Fue ahí cuando supe que esto no iba a detenerse, que lo que fuera que rondaba el bosque había cruzado la línea. Y lo peor de todo, es que yo había encontrado su rastro. En una de las ramas junto al refugio colgaba otro de esos amuletos, pero este no estaba hecho con ramas, estaba trenzado con correas de perro. Y así empezó mi obsesión. Tenía que descubrir quién era esa mujer, si realmente existía, si de verdad había sobrevivido. En los archivos municipales encontré el último informe oficial de la zona. Incendio en vivienda rural, 1953, sin restos humanos. Pero había una nota escrita a mano, casi ilegible, que decía: «Vuelve cada vez que el hambre la llama». Esa frase me persiguió por días, y cuando comencé a revisar los registros de desapariciones, descubrí algo imposible. Cada 30 años desaparecían perros en la misma zona. 1953, 1983, 2013 y ahora 2023. Exactamente 70 años después de la última vez. Entonces lo entendí. Bruna del Bosque no había muerto, o al menos no completamente. Y si los perros del pueblo ya no bastaban, entonces iría a buscarlos a otro lugar, a la ciudad. Yo estaba en Oaxaca capital, ayudando en un refugio urbano. En menos de 2 semanas, 27 perros desaparecieron sin dejar rastro. No había signos de robo, ni cámaras que captaran nada. Era como si se esfumaran. Algunos vecinos afirmaban haber visto una figura menuda,
cubierta con una capa negra, merodeando por los parques a medianoche. Otros decían que la habían oído debajo de las alcantarillas, susurrando nombres entre los ecos del drenaje. Creí que era paranoia colectiva, hasta que una madrugada recibí la llamada de Diego, un antiguo compañero de universidad que trabajaba en control animal. Andrés, tienes que ver esto. Las cámaras del Parque San Felipe grabaron algo muy raro. En la grabación se veía un parque vacío. Solo un Yorkshire Terrier jugando entre los árboles. De pronto, del borde de la pantalla, aparece una figura encurvada. Una mujer con el rostro cubierto, sosteniendo una linterna. Se acerca lentamente, extiende la mano y el perro corre hacia ella y la imagen se distorsiona. Un salto de segundos y el perro ya no está. Solo queda la linterna oscilando en el suelo. Diego me miró sin decir palabra. Retrocedí el video, cuadro por cuadro, y allí lo vi. En el cuello de esa mujer colgaba el mismo amuleto. Ramas trenzadas y algo más brillante en el centro. Una correa de perro. El sintió un escalofrío recorrerme la espalda. Era imposible. El mismo símbolo que había encontrado en el bosque, ahora en plena ciudad. Durante los días siguientes, recorrí parques, calles, alcantarillas. Había grafitis con símbolos extraños y un olor persistente en ciertos túneles del drenaje. Una mezcla de hierro, humedad y carne hervida. No puedo explicar cómo lo supe, pero sentía que ella estaba allí, que me observaba desde las sombras, esperando. Una noche, cerca del Parque de los Venados, escuché un llanto. Era agudo, desesperado. Bajé por una compuerta de mantenimiento y el aire me golpeó con un olor nauseabundo. Había velas apagadas por todas partes, ollas viejas y restos de lo que parecían patas pequeñas. El suelo estaba cubierto de dibujos hechos con ceniza y en el centro una túnica colgando de una cuerda. La túnica se movió. Por un segundo creí que alguien estaba allí, pero cuando alumbré con la linterna, solo vi marcas de uñas en las paredes. Decidí grabar todo. Tomé fotos, notas, pero al llegar a casa, las imágenes estaban corruptas, distorsionadas, como si algo las hubiera quemado digitalmente. A la mañana siguiente, Diego me llamó otra vez. Encontramos algo. Ven al centro de monitoreo. Las cámaras habían detectado movimiento bajo tierra, en los túneles de desagüe. Algo se movía rápido, arrastrando bolsas negras. Y luego, una figura al fondo, iluminada por una linterna. Una mujer muy delgada, cabello gris, ojos hundidos. Miraba directo a la cámara. No corría, solo sonría. Y con un dedo señalaba el lente. La transmisión se cortó. Esa noche apenas dormí. El sonido del agua corriendo por las tuberías parecía susurrar mi nombre. Y entonces, el teléfono vibró. Era una alerta del sistema de rastreo de mascotas. Un Yorkshire reportado como desaparecido, el mismo del video.
Su localizador aún emitía señal. Ubicación: canal subterráneo rumbo a la autopista norte. La vi a lo lejos, encorvada, con la linterna en una mano y una pequeña bolsa en la otra. Del interior salía un movimiento. Me acerqué unos pasos, tratando de no hacer ruido, pero el agua me delató. Ella giró el rostro. No olvidaré esa cara jamás. Piel gris, arrugada como cuero seco, ojos completamente blancos y una sonrisa que no parecía humana. Me habló. Su voz no era una, eran varias, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. ¿Tú también escuchas el hambre del bosque? Retrocedí, tropecé, caí al agua y cuando volví a mirar, ya no estaba. Solo quedaba la linterna flotando y el collar del Yorkshire atrapado entre los desechos. Diego me encontró unas horas después. No recordaba cómo había salido del túnel. Solo sé que tenía barro hasta las rodillas y el colgante en la mano. Lo que me dijo después me heló la sangre. Revisamos el localizador, Andrés. El perro se está moviendo hacia el norte, hacia las montañas. Bruna había vuelto al bosque, a su bosque. Y yo sabía que no podría dejarlo así. Tenía que seguirla, porque si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Nunca pensé que volvería a ese bosque. Después de lo que vi en la ciudad, juré que no pondría un pie allí. Pero cuando confirmaron que el localizador del Yorkshire se movía en dirección norte, hacia las montañas, supe que Bruna había regresado a su guarida. El camino era angosto, cubierto de hojas. Cara curva parecía más oscura que la anterior. La señal del GPS iba y venía, y el aire olía a tierra húmeda y algo más, algo metálico. Fuimos 3. Diego, un oficial local y yo. El rastreador marcaba una ubicación precisa, coordenadas 17.08 N, 96.47 W. Exactamente donde, según los registros, había estado la vieja cabaña quemada. Llegamos al anochecer. La montaña parecía respirar. Las sombras se movían con el viento y cada tronco tenía forma de rostro. El oficial revisó su radio. Sin señal. Yo miré la pantalla del rastreador. El punto se detenía justo frente a nosotros. Está aquí. En medio de la espesura apareció una estructura de madera ennegrecida. Parecía reconstruida con los restos del incendio antiguo. Del techo colgaban huesos, amuletos y trozos de tela. Un olor ácido, nauseabundo, como caldo podrido. La puerta estaba entreabierta. De adentro salía una luz roja,
como si hubiera fuego o brasas encendidas. Entramos. El interior era peor de lo que imaginaba. En las paredes, docenas de dibujos hechos con sangre seca, perros de diferentes tamaños, nombres escritos debajo. Al fondo, una olla enorme, humeante, y junto a ella, una jaula. Dentro estaba el Yorkshire, temblando, cubierto de hollín. Diego corrió a abrir la jaula, pero una ráfaga de viento apagó las linternas. Todo quedó a oscuras. ¿Por qué lo buscas si tú también oíste su llanto? Llevaba el medallón roto en el cuello y en sus manos algo que parecía una cuchara de hueso. Los hombres olvidan, pero los perros recuerdan el sabor del miedo. El oficial apuntó su linterna y en ese momento ella gritó. Un chillido tan agudo que el aire pareció quebrarse. Las ollas comenzaron a hervir solas. Las paredes se movían como si respiraran. El bosque tiene hambre. Bruna lanzó un líquido oscuro hacia nosotros. El perro ladró. Saltó y mordió el medallón del cuello de la bruja. Un chasquido. El símbolo se quebró. Un ruido explosivo. Fuego encendiéndose. Bruna gritó. Una voz que parecía salir de todas partes. Su cuerpo comenzó a arder. No como carne, sino como madera seca. El humo llenó la cabaña. Si rompes el hambre, el bosque te recordará. Corrimos, el Yorkshire en brazos de Diego. El aire era denso, imposible de respirar. La cabaña comenzó a derrumbarse detrás de nosotros. Cuando por fin salimos, el bosque ardía con una luz roja que no parecía fuego. Era como si todo el lugar estuviera vivo, moviéndose, quejándose. Y de repente, todo se apagó. Ni humo, ni fuego, solo el bosque en calma. Al amanecer, regresamos con refuerzos. Solo quedaban cenizas, ni restos humanos, ni ollas, ni jaula, nada, como si nunca hubiera existido. El Yorkshire estaba bien. Lo adoptó la misma niña del parque. Le pusieron un nombre nuevo, Chispa. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que la bruja dijo. Si rompes el hambre, el bosque te recordará. Pasaron los días. Intenté volver al trabajo, a fingir normalidad, pero algunas noches me despertaba con un olor extraño en la casa. Caldo, hierbas y el sonido de pasos mojados. Una madrugada, el teléfono vibró. Era una alerta del localizador del Yorkshire. La señal, otra vez, apuntaba hacia el norte,
hacia el bosque negro. Fui a revisar el medallón que había guardado en mi escritorio, el que se había roto aquella noche. Estaba completo, brillante, como nuevo. Entonces, entendí que el bosque nunca deja de tener hambre. Han pasado 6 meses desde aquella noche. El caso fue cerrado por las autoridades como ritual rural sin indicios de actividad humana. En otras palabras, nadie quiso creer lo que realmente ocurrió. Yo sigo viviendo aquí, cerca del bosque. No por valentía, sino porque parte de mí siente que si me voy, algo vendrá a buscarme. A veces, cuando cae la tarde, puedo ver entre los árboles una figura encorvada, apenas visible. No se mueve, solo observa. Tal vez sean sombras, o tal vez no. Chispa, el Yorkshire está bien. La niña que lo adoptó lo lleva cada semana al veterinario. Corre, juega, parece feliz. Pero hay algo raro en él. Cada vez que escucha el sonido de un tren o el rugido del viento entre las ramas, se queda quieto, mirando hacia el norte, hacia el bosque negro. Una vez me acerqué y le hablé con voz suave. Él giró la cabeza lentamente y pude ver su reflejo en los ojos. Por un instante, creí ver otro rostro allí, el de una mujer vieja, sonriendo. He intentado convencerme de que son solo recuerdos, traumas, ilusiones, pero anoche, cuando revisaba mis notas para cerrar el informe, vi que el rastreador del perro había vuelto a activarse. Hora 3:03 AM. Ubicación: Bosque Negro. Y eso no fue lo peor. El sonido del detector no venía del computador, venía del patio. Salí con una linterna. La lluvia apenas dejaba ver nada, pero en medio del jardín, entre las macetas, había algo colgando del árbol. Un pequeño colgante, hecho con ramas y una correa, empapado. Y debajo, huellas pequeñas de perro. Lo tomé entre las manos. El lino aún estaba tibio, como si alguien lo acabara de dejar allí. Y justo entonces escuché la voz, la misma que en los túneles. El bosque recuerda a quien le roba su hambre. Corrí adentro, cerré la puerta. El colgante sigue en mi mesa. No me atrevo a tocarlo. A veces por las noches se mueve solo, oscila despacio, como si el viento soplara dentro de la casa. Y entre ese movimiento, a veces escucho un sonido muy débil, muy lejano, como el ladrido de un perro perdido. O tal vez como una risa vieja, esperando.
Fin del informe. Coordenadas 17.08N, 96.47W. Si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que te mantendrán despierto por la noche. Y si alguna vez has tenido un encuentro que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. Tal vez no estés tan solo como crees. Buenas noches y cuidado con lo que acecha en el bosque.